Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me ve bien? ¿Se me oye? Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, perfecto. Pues bienvenidos a un webinar más de mercados, el último que este año realizamos desde Plataforma Tierra del Grupo Cooperativo Cajamar. Un webinar en el que vamos a tratar quizá uno de los sectores que está en una situación más compleja y que más de capacidad de análisis requiere, como es el vino. Un webinar que hacemos como los últimos que venimos haciendo desde Cajamar en colaboración con cooperativas agroalimentarias de España, y un webinar en el que en una primera parte mi compañero Pablo Resco, responsable de análisis de mercados en Cajamar, expondrá el informe que hoy mismo hemos publicado en nuestra página web, en Plataforma Tierra, sobre la situación del mercado del vino. Un informe que invito a, a contemplar en nuestra página web, a entrar en la página web, y no solamente ya por el informe de este o de otros sectores, sino por toda la información de mercados que tratamos de recopilar en Plataforma Tierra, asegurando pues que quien entre en Plataforma Tierra tiene la última información relacionada con mercados, tanto de precios, volúmenes de producción, exportaciones, stocks, etcétera, para el grueso de los productos que conforman nuestras producciones agrarias. En el webinar de hoy analizaremos este informe, mercado que insistía en ese carácter complejo. Tenemos un mercado que viene con un nivel de existencias muy bajo debido a las campañas pasadas, que tampoco la campaña de este año, aunque suponga una recuperación de la producción, va a suponer una campaña para nada con unos volúmenes de producción eh, extraordinariamente elevados, pero que sin embargo choca con una situación de demanda a la baja, tanto en el mercado nacional como en las exportaciones, y en el que el analizar los comportamientos diferentes de los diferentes tipos de productos que tenemos cobra quizá especial importancia, y no solamente ya de los diferentes productos, sino de los diferentes mercados, porque estamos viendo un comportamiento diferente de los mercados europeos a otros mercados mundiales, y todo eso lo hará Pablo en la primera parte de esta sesión, de este webinar, y a continuación podremos debatir sobre la situación actual y futuro del sector del vino con dos grandes expertos. Por una parte, Fernando Ezquerro, presidente de la Interprofesional del Vino en España, de la OIB, y presidente del Consejo Sectorial Vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias de España, además de presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Y por otra parte, tendremos a Joan Torné, director general de la Cooperativa Vinícola de Serral, en Cataluña, con vinos tanto en la denominación de origen Cava como en la denominación de origen Conca de Barberá. Con estos dos expertos, con estos dos conocedores, hemos querido eh, ver hasta qué punto la situación de mercado es diferente para esos diferentes productos que mencionaba. En este caso, pues Rioja muy centrada en esa comercialización de tintos, y en el caso de Cava y de Conca de Barberá con más presencia, por supuesto, de espumosos blancos rosados. Pablo, termino aquí la presentación, invitando de nuevo a todos nuestros asistentes al webinar, a los que les agradezco el seguimiento, porque ha despertado mucho interés este webinar, y espero que sea de su interés. Les vuelvo a invitar a entrar en Plataforma Tierra y obtener todos nuestros informes, y te paso la palabra para exponer este tan interesante que acabas de publicar sobre el mercado del vino. Adelante, Pablo. Pues muchas gracias, Nacho. Voy a darle aquí a compartir pantalla. Pues muchas gracias por la presentación, Nacho, y también gracias a todos los asistentes por estar hoy aquí. A ver, voy a darle aquí. Vale, por estar hoy aquí con nosotros, y obviamente gracias a los otros dos participantes en la mesa por haberse ofrecido bueno, pues a mantener este diálogo que vamos a mantener posteriormente. Como bien ha dicho Nacho, este informe está publicado en nuestra página web, la página web de digitalización
del grupo Cajamar, que es plataformatierra.es, y lo tenéis colgado en el chat, el enlace al informe. Y os invito, como bien decía Nacho, a cacharrear un poco pues, por la herramienta de mercados, porque allí podréis tener acceso a pues, muchos indicadores que se actualizan semanal o mensualmente sobre distintos temas relacionados con el vino, en este caso, de mercado, exportaciones, importaciones, producción, existencias, etcétera. Sin más, bueno, voy a presentar algunos datos extraídos del informe y me gustaría empezar hablando sobre todo estableciendo un contexto, ¿no? El contexto internacional en el que nos estamos moviendo y que obviamente está teniendo un peso fundamental en todos los indicadores. Me gustaría empezar hablando de tres indicadores concretamente. A ver qué se ve aquí. Vale. Bueno, aquí tenemos tres indicadores fundamentales, como son las exportaciones, consumo y producción y su evolución a lo largo de los últimos 10 años. Están todos referenciados a un periodo, 2014-2016, por tanto están todos puestos a escala, ¿no? La línea verde sería la línea del consumo y vemos algo que ya conocemos la mayoría, que más o menos tiene una tendencia descendiente al consumo mundial. Más o menos desde 2017 podría haber descendido pues, unos 12 puntos, pero me gustaría centrarnos en estos últimos 3 años, ¿no? Pues 2021 sí que pegó un repunte, obviamente salíamos de unos confinamientos y tiene toda su lógica que en definitiva la vuelta a la normalidad, reuniones, etcétera, pues experimentas un ligero repunte, pero en 2022-2023, que son los datos cerrados a nivel mundial, pues nos encontramos con un descenso bastante marcado, debido obviamente a una coyuntura política, económica mundial, a añadir a todos esos condicionantes socioeconómicos que están cambiando la manera del consumo. La inflación, desde luego, ha hecho mella en el consumo y obviamente ha terminado afectando no solo obviamente al consumo, sino también al mercado exportador. Dentro de esta espiral inflacionista, pues retroalimentada por la caída de la producción en 2023, principalmente por la caída en Europa. Europa es la gente, digamos, más importante dentro de la escena mundial, 60% de la producción, 50% del consumo más o menos, 50% de las exportaciones, si sumamos las intra y las extracomunitarias. Por tanto, también conviene analizar el mercado europeo en sí mismo, ¿no? Dentro de esta coyuntura mundial. Al igual, vemos la línea verde, amarilla en este caso, el consumo mundial, una tendencia, consumo humano de boca, es decir, pues una tendencia descendente. Vemos el repunte de 2021 y cómo, bueno, pues no, en 2022 y en 2023 se ha experimentado un retroceso. En 2024 estos son campañas, entonces las 2024-2025 sería la proyectada por la Comisión Europea y vemos que también proyecta pues, una nueva caída del consumo. La crisis se ha hecho mella sobre todo en, en la economía europea. En la economía europea se me ha olvidado mencionar un detalle, que digamos que en la anterior gráfica el consumo había caído en los últimos 10 años, pero un 50% de la caída del consumo se debe a la caída en China, que tampoco es que esté atravesando una situación económica fácil. Y un 35% sería debido a la al descenso del consumo en la Unión Europea. ¿Vale? Es decir, que cuando hablamos del descenso del consumo mundial, gran parte también no solo tiene que ver con Europa, tiene también que ver con China. Sin embargo, en otras zonas de la geografía mundial, pues ese retroceso, aunque sí ha sido marcado en 2022-2023, digamos, espera que pueda volver a crecer. Digamos que no está remontando económicamente, sobre todo en la zona de Estados Unidos. Bueno, volvemos a la gráfica europea, vemos cómo ha caído el consumo en estos dos últimos años, se espera que vuelva a caer en 2024. Sí que el consumo total de alguna manera ha quedado algo amortiguado debido a los usos industriales, pero lo que sí se está notando es que en definitiva, digamos, esas exportaciones digamos, la caída de la producción, digamos, no está siendo compensada por un incremento, bueno, también está afectando una caída de las exportaciones y de hecho en el mercado mundial, Europa
cada vez está perdiendo algo de peso, como se puede ver en las siguientes gráficas. Eh, Vemos aquí la evolución de las exportaciones de diversos actores mundiales, de los principales exportadores mundiales. Y vemos cómo la Unión Europea, que sería la línea azul, ha ido cayendo su peso, su peso en las exportaciones mundiales, es decir, cada vez tiene, digamos que el volumen de exportaciones en estos dos últimos años, debido sobre todo a la caída de la producción, se ha ido notando un descenso de las exportaciones, eh, unidas obviamente a la caída de la demanda, pero esa caída de la demanda o esa caída no está afectando de igual manera a otros países, que digamos a partir del 2023 vemos cómo están remontando, como puede ser Estados Unidos, Australia, algo Nueva Zelanda y algo Argentina. Es decir, que parece que en esas situaciones, también favorecidas por otras circunstancias productivas, pues pueden, digamos, estar superando esta etapa de descenso de las exportaciones de una forma más rápida, ¿no? Obviamente, eso es en volumen, en valor. Vemos también distintos comportamientos, vemos el gran crecimiento de Australia. Australia se ha visto se ha visto condicionado por una serie de factores. En primer lugar, pues unas cosechas muy bajas en 2024 y también la recuperación del mercado chino con la eliminación de los aranceles, con lo cual, bueno, pues ha permitido que el, el importante incremento del valor de las exportaciones de Australia. Y de hecho las exportaciones de la Unión Europea, las exportaciones de la Unión Europea fuera de la Unión Europea, es decir, mercado extracomunitario, no se haya, digamos, en valor no se haya visto, digamos que el incremento de los precios no haya visto compensado la caída del volumen de exportaciones y digamos que hayamos visto pues una caída paulatina incluso del valor de las exportaciones. Hemos visto que uno de los principales condicionantes junto con la caída del consumo ha sido la producción principalmente en la Unión Europea y se espera que para la nueva campaña la caída de la producción continúe. Es decir, estamos hablando que más o menos, según las últimas estimaciones, para toda la Unión Europea se espera un descenso del 4% en la producción de vino, principalmente por la escasa cosecha que se espera en Francia, una caída del 22% respecto al año pasado, pero esta caída incluso sería bastante importante, incluso podría ser alrededor de un 15% por debajo de la cosecha, de la media de las últimas 5 campañas. Se espera una recuperación en Italia y en España, que el año pasado habían tenido cosechas muy bajas, 41 millones de hectolitros y más o menos 37 millones de hectolitros si sumamos vino y mosto en España, es decir, un 7% y un 15% mayor que la cosecha del año pasado, pero aún así se esperan que sean respectivamente estén aún más o menos a un 93% y a un 87% respecto a la media de las últimas 5 campañas. Es decir, incluso a pesar de esta recuperación de la producción en Italia y España, esta recuperación sería parcial si tenemos en cuenta la media de los últimos 5 campañas. En España esta recuperación se daría sobre todo en la mitad sur. Estamos hablando pues que, por ejemplo, Castilla-La Mancha podría tener una recuperación del 29%, Extremadura alrededor del 25%. Mientras que en la mitad norte, son zonas tan importantes como La Rioja, podría descender hasta un 31%, el 25% en Cataluña y un 7% en Castilla y León. Estos datos son del Infobi y las entregas a octubre, con lo cual son datos bastante más reales, ¿no? Obviamente, estos datos, los datos del año pasado, pues han influido en el nivel de existencias con los que se han empezado la campaña actual, con lo cual estos datos en principio podríamos pensar que van a mejorar los ratios de existencias. Vemos que según presentación, sobre todo no voy a detenerme en cada uno de ellos, voy a tener los principales. Estos son los niveles de existencias que quedaban a inicio de campaña, y su porcentaje de variación respecto a la media de los últimos 5 años. Vemos como el blanco granel es el que más había descendido, un 33%. Obviamente esto no solo se debe a
a la caída de la campaña, sino también a cómo había ido evolucionando sobre todo el saldo, eh, los movimientos, sobre todo en el mercado exterior. Vemos que eso, que el blanco a granel había caído un 33%. Si lo analizamos por otro, digamos, utilizamos otra categorización, serían los vinos blancos, ¿no? Fuera de cualquier denominación de origen, los que nos encontramos con unos niveles de reservas a inicio de campaña más bajos, un 47%. Esto obviamente se debe a que las, ex- la nota de prensa, pero por las exportaciones de blancos, sobre todo blancos fuera de OP y a granel, pues habían funcionado relativamente bien, como veremos a continuación. Y obviamente el incremento de la producción se está dejando ya ver. Bueno, la producción a octubre, a 30 de octubre, vemos como en tinto sería un 1% un 1% superior a la campaña del año pasado y un 21% superior a la campaña del año pasado a 30 de octubre también, las entregas de vino, la producción de vino, perdón, y el total más o menos un 12% superior en cuanto a vino. Mientras que esta producción, aunque tengamos estos datos a 30 de octubre, ha entrado muy lentamente. De hecho, en septiembre, a 30 de septiembre, todavía eran un 1% inferior a los datos de entregas en la campaña pasada. Es decir, que esta producción ha entrado más lentamente que la campaña pasada, lo que ha motivado que, bueno, pues al menos en estos 3 meses que llevamos de campaña, las salidas interiores, aparte de otras razones que pueden existir, también se hayan podido producir más lentamente, ¿no? Y digamos que a 30 de octubre todavía las salidas interiores fuesen un 10% inferiores a las a las de la campaña pasada. Y algo parecido pasa con las salidas exteriores. Las de la Unión Europea habían caído un 21%. Estamos hablando, obviamente, que una de las causas principales de las caídas de las exportaciones son digamos, la caída del consumo en la Unión Europea, sobre todo en ciertos países como Alemania, mercados muy interesantes. Y bueno, debido a la fragilidad de la economía en general europea, incluyendo pues, países como Alemania o Reino Unido, pero principalmente Alemania. Terceros países, la caída del 9%. Dentro de esos terceros países, obviamente tenemos que incluir países como el Reino Unido, pues uno de nuestros principales socios comerciales. Entonces, bueno, a 30 de octubre las caídas habían caído un 9%. Y en total, pues hace que las caídas del saldo exterior en comparación con el año pasado haya caído alrededor de un 18%. En total, bueno, pues nos hemos encontrado con que al inicio de campaña las existencias eran bajas, la producción parece que está entrando, ya sí en octubre, que ha entrado a buen ritmo la producción de vino. Y bueno, las salidas más lentamente se hacían, pues en definitiva, que las existencias aún sean en general un 3% más bajas que las del año pasado. Y ahora vamos a ver, en primer lugar, bueno, pues cómo ha ido evolucionando en estas dos últimas campañas, sobre todo el ritmo de exportaciones, ¿vale? En esta gráfica lo que tenemos en el eje de las Y es la variación del precio, es decir, cuanto más arriba está, las exportaciones se han producido a un precio mayor que las del año pasado. Estamos hablando comparando campaña 23-24 con campaña 22-23. Y la variación de volumen, cuanto más a la derecha, quiere decir que el volumen se ha incrementado más. Pues tenemos estos dos, vamos a dividirlo en dos grupos. En primer lugar, los blancos se han comportado muy bien. Los graneles blancos se han exportado generalmente a un 7% pues si lo comparamos con la campaña anterior, el volumen se ha incrementado un 7% y el precio un 7%. Mientras que los embotellados blancos, las exportaciones se han incrementado, de vinos blancos tranquilos, se han incrementado un 15% y el precio alrededor del 1%. Esto puede explicar muy bien pues, por qué precisamente bueno, pues las existencias en vino blanco al inicio de campaña eran tan bajas, ¿no? Y luego tenemos en otro grupo, bueno, pues las embotellados, tintos, rosados, tranquilos, que en volumen descendían un 17%, pero en precio ahí se incrementaba alrededor del 11%. Un poco conjugando, digamos, inflación y búsqueda y la búsqueda del potencial cliente por vinos, digamos,
distintos por el que esté dispuesto a pagar algo más, pues parece ser que, bueno, pues que está determinando esta coyuntura. Es decir, digamos que en esta coyuntura, en el 23-24, los vinos que más han sufrido pues pueden haber sido los embotellados tintos tranquilos de gamas más bajas. También tenemos los graneles tintos que han caído en más o menos un 7%, pero aún así el incremento del precio ha sido del 1%. Y los vinos espumosos que se han caído un 7%, pero en los vinos espumosos el precio se ha incrementado alrededor del 7%. Entonces, si comparamos la campaña 23, insisto, con la campaña 22-23. Y ahora tenemos cómo ha ido evolucionando, digamos, hasta la actualidad, hasta datos actuales de septiembre, porque son los últimos datos disponibles de aduanas, cómo han ido evolucionando en los últimos años el valor y el volumen de las exportaciones. Vemos cómo, bueno, decíamos en 2021 parecía que el volumen se incrementaba, la demanda mundial parecía que volvía a crecer y a partir de 2022 la caída brutal de las exportaciones que terminó afectando a todos los países exportadores. En 2024, digamos que parecía que en las exportaciones españolas podían incrementar, o finales de 2023 podían empezar a incrementarse los grandes volúmenes de blanco que hemos visto, pero aún así, a partir de mediados de 2024 a primavera, parece que la conjugación de bajas existencias en precios altos, pues parece que ha hecho que las exportaciones vuelvan a caer. No obstante, esos precios altos han permitido que a lo largo de estos últimos meses las exportaciones el valor de las exportaciones se mantenga más o menos estables y se sitúen a un nivel de unos 2.900 millones de euros. Digo, estos son que en los últimos 12 meses, en definitiva, el valor de las exportaciones sea de más de 2.900 millones de euros. Pero podemos desagregarlos más por tipología de vino. Estas son las tipologías, esto es una evolución de las exportaciones, perdona, en este caso de granel. En esta gráfica podemos ver la evolución del valor y en la gráfica de abajo la evolución del volumen. Todas referenciadas a cómo se comportaron en 2018, es decir, el valor de 2018 es igual a 100. Esta línea indicaría el inicio de la campaña, es decir, en agosto del 24. Y estos serían hasta valores de septiembre, más o menos. Lo que tenemos es, bueno, vemos cómo las evoluciones, perdón, estos son valores del septiembre del 23, perdona, agosto del 23, me he equivocado. Estaría de diciembre de 2018 y la línea esta indicaría el inicio de la campaña 23-24, es decir, desde agosto de 2023. Vemos cómo ha ido evolucionando las exportaciones y me quiero detener únicamente en esta gráfica. Es decir, desde prácticamente 2023 el volumen de graneles se empezó a incrementar y a mediados del 2024, en torno a la primavera, empezó a caer. Sobre todo el volumen de blancos y también de tintos. Y bueno, pues en definitiva, esa caída del volumen de exportaciones, a pesar del incremento de los precios, pues se ha ido notando en el valor de las exportaciones, que ha empezado a caer a partir del 2000, a partir de primavera también, o del verano casi ya del 2024. Igual tenemos en los vinos embotellados tranquilos. Tenemos como al inicio de la campaña el volumen de exportaciones de vinos embotellados tranquilos, bueno, pues empezó descendiendo, pero luego se ve que empezó a remontar, las exportaciones de blanco tiraban bastante bien y a partir de ahí, bueno, pues el incremento de precios, etcétera, y obviamente el nivel bajo de las exportaciones de tinto, pues digamos que no pudieron, hicieron que en definitiva el volumen de exportaciones comenzase a caer también a lo largo a partir de la primavera. No obstante, el incremento sobre todo, como hemos visto antes, de los precios de los tintos ha posibilitado que el valor de los embotellados tranquilos se permaneciese en niveles estables. Hay que tener en cuenta que un 60% en definitiva de las exportaciones de vinos embotellados tranquilos pues son tintos.
y que esos en definitiva dentro de la ponderación pues tienen un peso elevado. En el caso de los espumosos vemos igual aquí un ligero repunte, pero aquí, si bien en caso de los embotellados tranquilos parece que, digamos, al inicio de campaña podemos encontrar una ligera estabilización, en este caso no la encontramos y parece que los datos de septiembre siguen siendo descendentes. No obstante, el incremento de los precios parece que sigue compensando y permite que el valor de los espumosos siga, no solo sea estable, sino que incluso en septiembre permita un ligero crecimiento. Ahora tenemos bueno, pues un análisis por destinos, viendo cómo ha evolucionado también a lo largo de estos últimos años la importancia de cada uno de los destinos. Las referencias son en sí mismas, es decir, cada uno se compara con las exportaciones que tenían en 2018, perdón. Es decir, las del este de Asia se comparan con las exportaciones que había hacia el este de Asia en 2018, sobre todo teniendo en cuenta que el este de Asia se refiere sobre todo a Japón. Vemos cómo las exportaciones cayeron en 2023 y que poco a poco se han ido recuperando, al igual que las de América del Norte. Las de Japón incluso se sitúan por encima de los valores de 2018, mientras que los de América del Norte, principalmente, obviamente Estados Unidos, pues se sitúan más o menos a los niveles de 2018. Mientras que las exportaciones al espacio europeo, al espacio Unión Europea, se refieren pues a todo lo que se encuentra dentro del espacio de la Unión Común, es decir, incluyendo a Suiza, Noruega, etcétera. Pues parece que, salvo ese ligero incremento que pudo haber a inicios de 2024, la caída es continua prácticamente. Bueno, hay una ligera estabilización en septiembre, pero a ver si se logra mantener en los siguientes meses. Al igual que Reino Unido, que está prácticamente en la misma situación. Es decir, las exportaciones de vinos envasados, es decir, incluyendo vinos tranquilos, espumosos, bag-in-box, bueno, pues parece que se van obviamente orientando cada vez más a mercados donde el crecimiento parece ser que se ha mantenido al menos en este 2023-2024. Aún así, sabemos el peso ponderado de cada uno de ellos. Es decir, el peso del espacio de la Unión Europea sigue siendo un 55%, el Reino Unido un 15%, un 11%, mientras que América del Norte sigue siendo un 13% y el este de Asia un 6%. Estos son valores en volumen. Si hablásemos en valor, América del Norte representaría un 22%. Es decir, Estados Unidos cada vez es uno de los destinos más interesantes. Por lo tanto, el tema de aranceles, bueno, pues es como posible guerra arancelaria con Estados Unidos es un riesgo que tenemos ahí. De hecho, aquí podemos verlos. Aquí podemos ver el destino de las exportaciones de vino en 2024 en relación al año anterior. Vemos como Estados Unidos se sitúa como el destino en valor más interesante. Se sitúa como primer destino de las exportaciones, 1.775 millones de euros en 2024, lo que lo sitúa como el primer destino en valor. Y no solo eso, sino que prácticamente ha sido de los pocos que ha crecido en términos de volumen y en términos de valor, un 3%. Es decir, estos valores se parecen un 3%, porque lo que más, en definitiva, lo que más se ha exportado, sobre todo son vinos, o ese incremento de las exportaciones sobre todo se ha producido en vinos blancos, ¿no? En estos embotellados tranquilos. Sin embargo, esta situación contrasta con la caída en 2024 de las exportaciones a los grandes importadores europeos, sobre todo Reino Unido, Alemania y Suiza, ¿no? Es decir, que es cierto que en Holanda se ha producido un ligero incremento, pero en definitiva Alemania, Reino Unido, nuestros principales destinos, se ha producido caídas del 2% y del 7%. Compensadas, bueno, de alguna manera porque, bueno, la caída en valor ha sido del 4 y del 7%. Es decir, incluso en valor se ha producido incluso en el Reino Unido una caída mayor. En los graneles, pues nos encontramos que Alemania sería el principal destino en valor, sustituyendo a Francia el año pasado.
en total unos 118 millones de euros, con un incremento del 9% en volumen y un 29% en valor. Eso es por el incremento sobre todo los graneles blancos. Mientras que la caída en Francia, bueno, pues del 13% y del 3%, es decir, ha habido una caída del 13% en volumen y una caída del 3% en valor. Es decir, ha habido una caída sobre todo en volúmenes de exportación de graneles tintos. Mientras que, bueno, esta situación contrasta con un ligero crecimiento, con un crecimiento en Italia también. Bueno, en Italia tuvo una cosecha pobre y estos datos de exportaciones a Italia de graneles son lógicos. Y en cuanto a los espumosos, me voy a detenerme en dos casos, en tres casos. El incremento de Estados Unidos del 4% y del 9%, es decir, se ha exportado más y a mejores precios en espumoso. A Japón un 12%, un 17% y la abrumadora caída en Alemania, un 44% y la caída en volumen y un 29% en valor. La economía alemana no está ahora mismo para descorchar mucho espumoso y bueno, estos son los factores que pueden estar afectando sobre todo que pueden explicar, ¿no?, esta caída de las exportaciones de espumoso a Alemania. Bueno, y ahora nos detenemos en el consumo en España. Sé que 2/3 se exporta, pero también el mercado español es un mercado obviamente importante, ¿no?, para nuestra producción de vino. La economía española, digamos que está yendo bien, es decir, esto sería, y eso se va a notar en los datos de consumo. Estos son la evolución del consumo en hogares referenciados a 2018 con respecto a 2018, es decir, 2018 es igual a 100. De 2019 a 2020 vemos cómo venía cayendo, pues motivada por el cambio sociodemográfico bueno, que todo el mundo conocemos. Sé que el efecto de la pandemia, en definitiva estamos hablando de consumo en hogares, aquí hubo una explosión. En 2022-2023 el efecto digamos, de la crisis económica, digamos, el consumo de alcohol y específicamente el vino está relacionado con capacidad adquisitiva de los hogares y la inflación, pues en definitiva, ha terminado afectando y que cayese por debajo incluso de los niveles de 2019-2020, situándose en un 92% en 2023. A partir de ahí, cierta recuperación o estabilización, caída que todavía se ve en 2023 y digamos que, bueno, pues una ligera estabilización parece que en 2024. Ahora posteriormente veremos, digamos, qué factores pueden estar afectando. Sin embargo, los precios han permitido que se produjese un incremento del valor del gasto, es decir, que con que el volumen haya caído, el volumen de gasto de los hogares ha ido creciendo. Y aquí podemos ver, obviamente, separar, ¿no?, realmente dónde realmente ha caído el consumo de los hogares. Desde 2022-2023, el consumo en los hogares españoles se ha producido sobre todo en tintos. Sí que en 2024 hay una cierta estabilización, pero es claro que el consumo principalmente se ha reducido en tintos. Mientras que en blancos y espumosos es donde se ha producido un cierto crecimiento. En rosados también, aunque bueno, también el consumo de rosado es minoritario y está más sujeto a estas volatilidades. Pero el blanco y espumoso se ve claramente en esta gráfica como son los que han experimentado un ligero crecimiento. Es cierto que el tinto sigue siendo de los más consumidos, pero en definitiva el blanco y espumosos siguen creciendo. También es cierto que hay una cierta estabilización en los tintos. La economía española pues está pasando un momento, digamos, razonablemente bueno y eso puede explicar, bueno, pues que el descenso de los tintos se haya detenido y que los blancos espumosos pues muestren ese crecimiento, aparte obviamente de las razones econométricas o sociales, perdón. En cuanto en valor, bueno, pues el incremento de los precios que han vivido en los tintos ha permitido que más o menos los niveles del gasto en tintos se permanezcan más o menos estables, mientras que los blancos y los espumosos crezcan en valor, aupados por ese incremento del volumen. Esto no quiere decir que los blancos y los espumosos hayan crecido mucho más en precio medio que el precio medio pagado por los consumidores haya crecido más en blancos que en tintos, porque más o menos
En blancos en 2024 ha crecido un 7% y en tintos más o menos un porcentaje muy similar. E incluso en espumosos ese porcentaje de precios ha sido menor, alrededor del 4% en 2024 respecto a 2023, el precio gastado. Y luego sí que me gustaría referirme a la tipología del consumo. En esta gráfica lo que podemos ver es cómo ha evolucionado el IPC del vino en España. El IPC es el precio en definitiva, el que se encuentra el vino en los estantes de las tiendas, de los supermercados, y vemos cómo el IPC del vino hasta 2022, la raya amarilla, pues incluso tenía una senda decreciente, eh, derivada también de ese descenso del consumo. Obviamente la crisis inflacionaria hizo que se disparasen los precios y bueno, más o menos ahora en 2024 parece que la situación desde 2023 la cosa se ha estabilizado, como el conjunto de los datos del IPC nacional. Parece que podría haberse estabilizado los precios en los lineales. Y aquí tenemos el precio pagado por los consumidores. Esta tendencia está desestacionalizada, es decir, no se tiene en cuenta, pues, o se ha quitado de la ecuación eh, pues el incremento de los gastos que se dan en ciertas épocas del año, que pueden ser más elevados, y se han desestacionalizado los datos y de alguna para poder comparar las series. Y vemos, lo que vemos es que hasta 2022 podemos encontrarnos tres zonas. Hasta 2022 una cierta convergencia, es decir, el precio pagado por el consumidor indicaba que estaba dispuesto a pagar precios o que estaba pagando cada vez precios por encima de los niveles del IPC. Esto quiere decir que estaba dispuesto a valorar consumir vinos distintos, aunque pudiesen ser incluso más caros de los que venía comprando. Es decir, indica, bueno, pues a un patrón que ya se ha encontrado en otros países, que lo teníamos más o menos en la cabeza, pero podemos estimarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que el consumo más estacional del vino pues hace que en definitiva pues el consumidor esté dispuesto a pagar más por el vino cuando lo consume. Otra segunda época, otro segundo periodo sería desde 2022 hasta mediados de 2023, cuando se produce esa cierta divergencia. Es decir, el consumidor ya no está dispuesto a igualar el crecimiento del IPC. Ha apostado por vinos más caros, obviamente, porque la inflación le obligaba a ello, pero ya no está dispuesto a superar. Es decir, se ha ido sorteando de alguna manera esta inflación con vinos buscando opciones que pudiesen ser de alguna manera más asequibles. Y a partir de 2023 lo que nos encontramos, a mediados de 2023, la situación económica ha hecho que el consumidor, digamos, de alguna manera pueda optar de nuevo por esos vinos, pues vinos más, en definitiva, está dispuesto a pagar más por el vino, más incluso de nuevo que el incremento del IPC. Es decir, la situación económica parece que ha vuelto ha revertido la situación y nos encontramos de nuevo en un panorama parecido al que podíamos encontrarnos en 2020. Y bueno, como conclusiones, nos encontramos que el consumo mundial a la baja en Europa y China sigue a la baja en Europa y China, agravado por la inflación en el contexto económico en el que nos movemos. Las exportaciones españolas solo crecen en envasados, botellados, espumosos, etcétera, hacia afuera de nuestro continente. Siguen creciendo las exportaciones en blanco, es decir, que las exportaciones se espera que continúen, aunque es cierto que al final de la campaña 23-24 se han resentido. Y poco a poco se estabilizan las de tinta, aunque siguen cayendo las de espumoso, pero digamos que el incremento de precios sigue compensando, al menos en el valor, la evolución de esos espumosos, la caída de volumen de esos espumosos. En cuanto al consumo nacional en tintos, comienza a estabilizarse y sigue creciendo en blancos y espumosos. Y lo que encontramos es que el descenso del consumo cotidiano está provocando no solo en Europa y a nivel global una caída per cápita, pero la entrada de nuevos consumidores está modificando los patrones de consumo, más vino blanco y espumoso. Y en definitiva lo que nos encontramos es que es un producto
Cada vez más de consumo ocasional, se consume menos, pero mejor, y ya que crecen los vinos más valorados con precios más altos, salvando pues, ese periodo que hubo en 2022-2023 con la inflación por las nubes. Y con esto acabo la presentación. Voy a dejar de compartir. Vale. No sé si tenéis alguna pregunta. Me salió un mensaje por ahí en toda la presentación. No sé si, creo que era solo a mí. Me tenía un poco intranquilo. No sé si la habéis podido ver. Creo que sí. Vale, no sé si desde los participantes hay preguntas. Creo que no. No veo chat. En el chat no veo. Y en la pizarra tampoco. Vale. Si no hay más preguntas, lo que vamos a hacer es pasar directamente a la mesa. Si os parece bien. Joan, Fernando. Perfecto, perfecto. Vale. Bueno, pues ya os han presentado. Creo que Fernando, bueno, tú tienes una visión desde una perspectiva global, porque representas a todas las cooperativas, obviamente, pero también tienes una visión muy interesante sobre una de las zonas productivas más tradicionales, un emblema dentro de nuestro sector. Y Joan representas, bueno, pues una visión también muy interesante porque representas también las exportaciones de vino blanco, cava, bueno, como se ve, parece que tienen recorrido, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, yo las voy a lanzar, respondáis, no sé si queréis seguir un orden, pero bueno, voy a lanzar preguntas y las respondéis van a ser preguntas para los dos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, me gustaría que pensaseis, bueno, que vuestra percepción eh, sobre esta caída de la producción global en los 2 últimos años, si ha compensado de alguna manera, si se ha compensado por una disminución del consumo, cómo ha evolucionado este balance, ¿no? Y cómo está afectando a vuestro sector, a vuestras bodegas más concretamente, en tema de oferta y de precios. Fernando, si quieres, empezamos por ti. No, a mí lo que me preocupa realmente es la caída de consumo, ¿no? La caída de la producción yo creo que ha sido un alivio porque obviamente ha evitado que se hundan los precios en los mercados. Es verdad que hay una tendencia, lo veíamos, de consumir más blancos, más vinos más ligeros, pero la realidad es que no estamos consiguiendo que la gente consuma vino, ¿no? Y eso al final me preocupa porque el año que venga, y este otoño es un otoño prometedor, una cosecha grande, volveremos a estar en los problemas que ya tuvimos en el 14 o en el 2020 con la pandemia, ¿no? Creo que el gran problema que tenemos en el sector ahora mismo, en el sector de vino español sobre todo, es que no terminamos de generar valor. Yo veía los datos que ponías en la gráfica y lo hablábamos antes de conectarnos. Al final los vinos blancos, que parece que son la panacea, se están vendiendo al precio de 2018 y los tintos mucho más baratos. Entonces, con subida de costes prácticamente en todos los últimos años, el sector está muy complicado. Obviamente necesitamos buscar nuevos mercados y sobre todo que los jóvenes empiecen a amar el vino. Yo creo que hay que cambiar un poco el modelo de comunicación y comunicarles pues todo lo que les ofrece el vino que no les ofrece otro tipo de bebidas, pues territorio, cultura, gente que hay detrás del vino, pueblos que podrían desaparecer si no se hace vino, ¿no? Creo que necesitamos sobre todo reactivar el consumo. El consumo nacional veo que está reactivándose poco a poco y las exportaciones son un problema muy gordo para este sector. ¿Y Joan? Bueno, mi visión es un poco más tonificada, más local, porque nos ceñimos, como has dicho, al tema de la zona de Cava, la población de Cava, desde Cataluña o región valenciana, y como se ha visto en un mapa de los que has puesto, es de las zonas más afectadas por la sequía
así como Castilla-La Mancha, Extremadura, se habían recuperado las producciones debido a las lluvias que han tenido este año pasado. En esta zona nuestra, pues llevamos no solamente 2 años, como decíamos, sino que llevaría de unos 4 años por lo menos. El primer año fue por el mildiu, que perdimos gran parte de la cosecha, y después 3 años seguidos de sequía. Esto ha marcado muchísimo las producciones por descontado, pero después a la hora de comercializar y tener stock y sobre todo precios en el sector de Ocava, que esto ha distorsionado la trayectoria que llevamos de muchos años. La sequía, como he dicho, nos ha afectado, y después también otra cosa que afecta muchísimo, que no se habla, es el tema de las temperaturas que hay en verano, de altas temperaturas durante el día y durante las noches, que esto afecta mucho al viñedo para que desarrolle. Esto afecta muchísimo. Si vemos estadísticas de la producción de cava, ha bajado la cantidad de vino disponible. Las bodegas, por un lado, no han podido embotellar todo lo que han necesitado porque no han tenido suficiente vino. Esto ha hecho perder mercados que después serán muy difíciles de recuperar, y por otro lado ha disparado los precios de cava. Esto también hace perder mercados, que ya está bien los precios que tenemos, pero la subida en 3 años que ha tenido el vino, esto no permite que el consumo se afiance y distorsione este producto como es el cava o vinos espumosos en frente de otros espumosos de otras partes del mundo, que nos hace perder competitividad a corto plazo. Todo esto, pues bueno, ha afectado muchísimo toda la producción y el consumo, que en parte viene dado porque puede bajar, pero por otra parte, si no hay producto disponible, también tiene que bajar. Después podemos hablar del tema de Alemania, si queréis, como vemos, que es para el sector de cava es un tema importante, podemos encontrarle un poco de explicación. Y por otra parte, también los que ya llevamos años en este mundo, que somos casi todos, sabemos que el consumo de vino en España es tradicional que vaya bajando desde los años 60 hasta ahora, que continuamente el consumo per cápita de vino ha bajado. Prácticamente vinos a granel no se venden o no se consumen en España, y lo que se va consumiendo más es vino embotellado. Está bien por el precio, pero también por volúmenes, pues no tiene una salida al mercado. Suerte de la exportación de estos 20, 30 últimos años, que se han puesto las pilas a las empresas y han empezado a exportar, porque si no tendríamos aquí un mar de vino que no sabríamos qué hacer con él. Bien. Vale, estáis notando, bueno, parece ser que la inflación está remitiendo, como hemos dicho. Parece ser que la demanda de Norteamérica está tirando. Enlazando con una cosa que se ha mencionado anteriormente, parece que el acuerdo con Mercosur puede ser una oportunidad pues, como un sector exportador como es el vino. Teniendo en cuenta, bueno, no sé si creéis que, digamos, el crecimiento de estos mercados podría de alguna manera compensar la caída que se está produciendo en Europa, el estancamiento de la economía europea. ¿Veis que en 2 años, digamos, oportunidades para exportar? Más que verlas, las necesitamos. Bueno, Mercosur es un tema polémico, que además genera polémica cuando, ahora como es un tema además que está de moda y recurrente, cualquiera que hable de él se arriesga a que le den por todos los lados. Yo lo que veo es que somos un país que produce 40 millones de hectolitros, vamos a poner una media, y que se bebe 10. Necesitamos mercados abiertos que nos ayuden a poner el vino en el consumidor final fuera de nuestras fronteras. Ojalá fuéramos un país con el consumo per cápita de Portugal, sería maravilloso, pero no es así, y necesitamos mercados abiertos, ¿no? Es verdad que Europa es ese mercado maduro que parece que cada día languidece, y lo que veía en los datos que teníais en el informe, maravilloso informe que habéis hecho, es que hay países emergentes, y en Mercosur Brasil es uno de los que está creciendo el consumo de vino, ¿no? Y es una población de 90 a 100 millones de habitantes, no me acuerdo ahora mismo, porque estas cifras cambian cada vez que las miras, y un montón de consumidores potenciales a los que poder acudir sin esas restricciones que tienen los aranceles. Vamos a ver Estados Unidos cómo evoluciona, porque es un mercado que está creciendo los últimos años en volumen y el valor para nuestros vinos,
pero que es un mercado que ahora mismo con la distorsión política puede también complicarse en los próximos meses, ¿no? Es decir, tenemos un montón de incógnitas y evidentemente cualquier puerta que se abra tiene que ser bienvenida. Yo así lo veo porque la situación del sector es compleja. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y estamos en un mercado que vemos que hoy estamos aquí, mañana estamos allí. Es decir, que en una rapidez tremenda las cosas cambian, o la inflación está arriba o está abajo, por un azar político, por lo que sea, porque uno se despierta, empieza una guerra aquí o empieza unos aranceles allí, y todo esto cambia las percepciones que puedes tener. No puedes hacer, como años atrás, previsiones a largo plazo porque se te distorsionan. Ahora mismo la inflación subió por un tema de la guerra de Ucrania que no teníamos previsto nadie, esto disparó todo. Ahora si vuelve Trump y vuelve a poner aranceles como hace 4 años, nos puede volver a distorsionar todo el mercado. Es muy difícil hacer unas previsiones de largo plazo o quién dice o qué va a pasar. Sobre la marcha nos tendremos que ir adaptando como hemos hecho toda la vida, ir trabajando y a ver qué sabe. El tema de Mercosur, supongo que es un tema que para según qué sectores, la carne y otros, puede afectar muchísimo. Para el sector de ovino sí que tenemos 2 países que son grandes productores como Argentina y Chile, pero son unas cantidades más pequeñas que nosotros, con unos volúmenes, pero tenemos un mercado de Brasil y otros que hasta ahora eran prácticamente inaccesibles por lo que ha dicho Fernando, de los aranceles, trámites burocráticos y todo esto, que una empresa llegara a vender vino en aquellos países, en Brasil, era una gesta de titanes si conseguías. Ahora todo esto a lo mejor se simplifica y es un mercado de muchísimos millones de personas que para este sector nuestro puede ir muy bien. Para otros sectores de cereal y todo esto pues, puede ser un problema, y tenemos que aprovechar nuestras sinergias para poder llegar a estos mercados, conseguir abrirnos espacio en esto, que ahora tenemos competencia de Argentina y Chile en este mercado, pues a ver si ahora nosotros podemos trabajar en él. Vale, mencionaba aquí dentro del chat una pregunta, bueno, mencionando también el crecimiento que está teniendo, bueno, es digamos, no tanto destino, sino por tipología, ¿no? Mencionaba en el chat cuánto puede durar la tendencia de consumo preferente de blancos. Si creéis que en definitiva esto va a ser continuo o digamos que nos vamos a encontrar con un límite, ¿no? ¿Creéis que el blanco sigue abierto? Lo primero, creo que Chile no es Mercosur, creo, ¿eh? No estoy. Chile no es Mercosur. Y la tendencia del blanco, yo creo que han cambiado los hábitos. Las modas cambian, evidentemente, pero es verdad que el clima, la gastronomía que ahora mismo tenemos y tal, invita a vinos más frescos y los blancos yo creo que tienen una oportunidad que ha venido para quedarse, ¿eh? Nosotros creo que tenemos que apostar por los vinos blancos porque para mí me parece que es algo que ha venido para quedarse mucho tiempo, ¿eh? Sí, en estos momentos la tendencia de mercado es a vinos jóvenes de poca graduación, vinos de poca graduación o vinos sin alcohol, que se llama. Entonces los blancos, rosados, jóvenes son vinos que marcan esta tendencia más que los tintos. Pero bueno, años atrás todo era tinto, era vino que estrella. Esto ahora en este momento ha cambiado y dentro de unos años estoy seguro que volverá a cambiar otra vez hacia tintos, no sé cuánto estará. Aunque sí que es cierto que la gente cuando cada vez por normas y todo prefiere vinos de menos graduación. Entonces a lo mejor tenemos que tener tintos en lugar de 14 grados, de 12 grados, esto para que llegara a un mercado, pero un vino blanco, pues yo creo que sí que estará aquí, y vinos afrutados, semidulces, todos estos vinos así para la gente joven, pues son los que en estos momentos prefieren. Pero hemos dicho que muchas veces, no muchas veces, hemos visto que las modas cambian, las tendencias y todo, y a ver, y si no quieres pelearte los dedos, como diríamos, no puedes decir nadie nunca qué es lo que tiene que plantar y qué tiene que cosechar, porque lo que hoy dices dentro de unos años será al revés. Entonces, bueno, es tener un poco de todo. Tiene las zonas que son productoras de tintos, supongo que tiene una parte de blanco, pero sin olvidar los tintos. Y las zonas que son más de blanco, también mantener los tintos que tengamos, porque todo necesitamos, porque hay público para todas las tendencias, pero adaptarse al mercado. Porque el viñedo, como sabemos, no es una cosa que hoy es así y mañana otro, sino que es un proceso de varios años tener un tipo de producto.
Entonces tenemos que ir también muy cuidado de ahora de recomendar cambios o proponer cambios a nuestros agricultores. Ujú. Precisamente enlazando con esta reflexión que hacías, es cierto que como hemos visto, ¿no? Que la preferencia de los consumidores cada vez va a vinos más ligeros, como mencionabais vosotros también. Cada vez la demanda de los nuevos países pueden ser más interesantes, no tienen en cuenta muchas tradiciones. Es cierto que también muchos países como Francia están adaptándose o llevan muchos años adaptándose, quitando tintos blancos. ¿Creéis que estamos siguiendo un proceso de adaptación adecuado, al ritmo adecuado? No sé, el ritmo, lo ha dicho Joan, el ritmo no es tan rápido. La evolución de las plantas, del David, de todo, de la enología, de la forma de elaborar, no es tan rápida como nos gustaría, seguramente. Nos gustaría tener un vino para cada mercado cada año, pero es más complejo que todo eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que evolucionar como está evolucionando el mercado, pero sin volvernos locos. No Ujú, podemos cambiar de la noche a la mañana como si fuera a ponerte otro traje o otro vestido. ujú, La viticultura y la enología y las zonas no cambian tan rápido, ¿no? ujú, Yo creo que tendremos que ir adaptándonos. Evidentemente, no escuchar al mercado sería un suicidio, pero tenemos que adaptarnos con calma, con tranquilidad y cada uno sabiendo dónde están sus raíces. Al final, siempre se vuelve a las raíces y siempre las regiones tienen un pozo que es la que les hace ser mejores que las demás o los vinos que haces en cada región. Hay que adaptarse, pero sin volvernos locos, creo yo. Además de adaptarse al viñedo, también tenemos que adaptar las bodegas, porque no es lo Eso. mismo una bodega que elabora tintos que una bodega que elabora blancos o espumosos. Cada bodega tiene su infraestructura, que por fuera puedes ver que todo es igual, pero cuando estás dentro es muy distinto el tipo de elaboración. Entonces no es tan fácil hacer cambios, ¿eh? Es adaptarse, pero bueno, como decía Fernando, sin volverse loco, porque hay una inversión tremenda tanto en agricultura como en bodegas para ir cambiando, ¿eh? Es buscar el mercado, dar a conocer tu producto, hacer ver al consumidor que tu producto también es muy adecuado para que serie de circunstancias y aprovechar este nicho de mercado, ¿eh? No ujú, podemos cambiar al consumidor, pero sí que podemos orientarle hacia dónde puede ir o nos interese un poco que vaya, ¿eh? Tenemos que hacer lo que quiere el consumidor, pero también, a ver, también podemos influir un poco en él para que siga nuestra senda, ¿eh? Que esto es un trabajo arduo, pero bueno, hay muchas en contra, pero bueno, tenemos que defender y proponer lo que nosotros tenemos, porque no es fácil cambiar. ujú. Mira, tenemos una pregunta del chat. Buenas tardes. El grupo del alto nivel del vino ha remitido a la comisión sus recomendaciones sobre el futuro del sector. Entre las varias recomendaciones hechas y en lo que respecta al arranque subvencionado, parece claro que habrá de ser con ayudas directas. Eh, no me deja bajar. Con ayudas directas de los estados. Así lo ha hecho Francia. O bien con fondos de la ISV. Se descarta cualquier financiación extraordinaria. ¿Qué valoración les merece? Eh, es una buena, bueno, parece que es algo que ya preveíamos, ¿eh? Es decir, si se va, yo diría, es una forma de salir dignamente del sector, ¿no? La gente que ha estado en la viticultura en un momento de crisis de consumo, pues es buscar una salida a la gente que está casi con un pie fuera, ¿no? Obviamente sabíamos que el grupo de alto nivel iba a quitar un tema tabú como era el arranque de viñedo de la, de la, de la pizarra. No era un tema tabú, era un tema tabú y lo ha colocado en el debate, pero sabíamos que no iba a ser con fondos europeos, ¿no? Piensa que es el último sector que queda regulado, piensa que hemos tenido muchos problemas para regular las plantaciones hasta 2045. Hay mucha gente que no lo ve bien todo esto, toda esta regulación del sector. Pero yo pienso que evidentemente sabíamos que iba a ser así. A partir de ahí el sector tomará sus decisiones, los sectores, las regiones, los países tendrán que tomar sus propias decisiones para ver a dónde va el sector. Yo el tema del arranque
lo veo como ayudar a salir a gente que ahora mismo igual no necesita el sector. Y me parece que a esta gente hay que intentar darle una salida digna. Desconozco un poco el tema de estas recomendaciones, pero no sé si esto está hablando de según qué variedades o según qué zonas, o es en general toda la zona y todas las variedades, porque por ejemplo, en nuestra zona del producto de cava en estos momentos está faltando vino. Entonces no es congruente arrancar cuando te falta un vino para producir. Otras zonas con tintos y esto puede ser que sobre en estos momentos, pero que es nuestra zona en blancos y para cavas, pues en este momento el problema es que no hay suficiente vino. Entonces no sé si esto hay unas recomendaciones de variedades o de zonas o lo que sea, no desconozco el tema. Ujú. Vale. Bueno, volvemos, nos metemos en temas de producción, precisamente volviendo con tema de arranque. El cambio climático está aquí, lo estamos sufriendo, lo estáis sufriendo vosotros en primera persona, ya que sois, bueno, el sector vitícola es uno de los principales indicadores. Eh, ¿Cómo os estáis enfrentando a estos desafíos? Los desafíos que implica el cambio climático. Yo, pues tenemos que hacerlo con información, teniendo cada día más información para poder tomar decisiones. Nosotros, esto, en Rioja hemos creado aparte de tener cada vez más datos climáticos, ahora te hablo un poco como Rioja, Sí. en un proyecto que se llama Datadoc, que hace tener un montón de estaciones climáticas que nos aporten datos. También hemos creado una plataforma de inteligencia artificial que nos ayuda a monitorizar el viñedo y a tomar decisiones en el viñedo de forma mucho más sensata que sin tener esa información. Yo creo que cada día, porque el cambio climático no está en las bodegas, el cambio climático está en las viñas, ¿no? Luego lo sufren las bodegas, pero está en las viñas. Yo creo que cada día hay que tener más información del viñedo para poder tomar las decisiones mejores para intentar paliar, no lo voy a decir totalmente, pero paliar en parte ese cambio climático que se nos ha venido encima. Y creo que lo que tenemos que hacer es tecnología, tener cada día más monitorizado el viñedo y tomar decisiones que nos ayuden a paliar, como he dicho, ese cambio climático. No hay más. Contra esto sí que no hay soluciones. El clima viene y hay otro tema que también es importante, que es que nos puede pasar este año, si el año sigue igual, que es cómo regular la oferta. Eso es un tema que también sería interesante en un país, además, como España, tan proclive a los excesos y a los defectos, por sequías, como decía Joan, o a los excesos por un año maravilloso que los podemos tener con un clima tan variable como tenemos aquí. Creo que hay herramientas y decisiones que tiene que tomar el sector que ayuden a hacerlo, sobre todo, más rentable. Al final de lo que se trata es de tener una sostenibilidad, evidentemente, aparte de ambiental, de ambiental, también económica y social, y que ayude a que la gente pueda seguir viviendo de este sector. Sí, el tema del cambio climático ha llegado mucho más rápido de lo que nos esperábamos. En pocos años hemos notado sus consecuencias y, claro, no te adaptas de un día para otro todo este tema, ¿eh? Estamos sufriendo todo, agricultores, bodegas, porque con bajas producciones los costes son los mismos y entonces se disparan por kilo de uva. Todo esto nos cambia la forma de trabajar. Y soluciones, si hubiera soluciones mágicas, no ya seríamos todos ricos al vender estas soluciones, pero no existen. En nuestra zona lo que se intenta es mitigarlo como podamos. Hay un tema que hasta ahora era impensable, del tema de riego de soporte y no existía porque no hay agua para el riego. Solamente en la zona de Cataluña el tema del riego era totalmente imposible porque no hay agua en el subsuelo para poder dar este riego de soporte, entonces se tienen que buscar otras formas de conseguir agua para poder mantener la planta, no para que produzca, sino incluso para que sobreviva, porque si ahora ha habido unas lluvias estos 2 últimos meses, que suele ser así, muchísimas plantas hubieran muerto, habían muerto en verano los calores y habrían muerto más, es un tema terrible aquí, ya con el tiempo que llevamos. Y claro, es buscar una solución a medio o largo plazo, no a corto plazo. Si tenemos un año o dos más de seguir como que llevamos, no sé si va a quedar nadie.
Entonces es buscar soporte. Lo único que podemos hacer es con esto buscar una forma de riego de soporte, pero ya he comentado antes que la sequía es muy, muy dificultosa y grave, pero también las altas temperaturas que sufrimos, sobre todo en verano, o inviernos que no son fríos, que no hacen que la planta, los parásitos de las plantas pues, y mueran y esto hace que hay unas plagas de un año para otro que no se terminan, con lo que tenemos que llevar más fitosanitarios. Todo esto es un conglomerado que desde que no hay inviernos, pues bueno, todo va perjudicando. Es una serie de cosas de cambio climático que van afectando sobre sí mismos, se van retroalimentando y esto provoca un descenso de las producciones, pero también unos problemas en el viñedo que son muy difíciles de abarcar. Entonces es a través de los técnicos de las agrupaciones de defensa vegetal, a través de soporte, asesoramiento, que el agricultor y las bodegas tenemos que ir a intentar adaptarnos, pero no hay una varita mágica que diga que mira, hacemos esto y está todo solucionado, ¿eh? Es muy, muy difícil. Volvemos cogiendo muchos conceptos que se han ido mencionando. El impacto del cambio climático, el cambio en los consumidores, el descenso del consumo en Europa, sobre todo. El tema de arranque de viñas, sé que ha salido antes, pero bueno, el tema de arranque de viñas, ¿lo veis como una opción viable entonces o no? ¿Un concepto a estudiar? No lo sé, yo el tema de arranque lo veo como lo que he dicho, el que haya viticultores que ahora mismo no se pueden mantener en el sistema y hay que ayudarles a salir de forma digna o a cambiar el modelo de cultivo a otro tipo de cultivo. Si el consumo sigue bajando, si no conseguimos revertir ese tema de consumo, evidentemente, en cuanto vengan un par de cosechas a nivel mundial un poco altas y el clima cambiante te ofrece esto, pues seguramente no, tendremos un problema de existencias que ahora mismo no tenemos gracias a las cosechas altas, no sé, gracias a las cosechas bajas. El tema del arranque de viña, su parecer, es el último eslabón de la cadena, porque cuando arrancas cuesta mucho de que una persona se reintegre otra vez en el sistema, es abandonar la producción y todo esto, claro, es una pérdida de valor en un país, como cuando cierras una fábrica, ¿qué hacemos con estos trabajadores de esta producción, todo este valor añadido que tenemos en un territorio? ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo recuperamos para que venga otra fábrica a montarlo en el mismo sitio? Arrancar el viñedo y eso al final. Aquí había, o se ha hablado a veces de que el tema de la sequía, esto va a llevar de que tengamos que plantar viñedo en otras zonas que en estos momentos no son factibles, como puede ser en el Pirineo, en el sur de Inglaterra, en otras zonas se plantea decir vamos a plantar viñedo en otro sitio. Pero ¿qué hacemos con los agricultores? ¿Los llevamos a vivir allí? ¿Llevaremos nuestros agricultores de aquí a vivir al Pirineo o a Inglaterra? Es que, a ver, cada zona tiene que hacer lo suyo y tiene que intentar conservar la industria que tiene y el negocio que tiene. Arrancar es cerrar. Y esto es preocupante. Vale, un poco vamos a empezar a intentar sacar algunas conclusiones. De este periodo, digamos, en el que, que hemos pasado en estos 2 últimos años con una crisis, digamos, tan grande, se refiere al consumo, a las exportaciones. ¿Crees que podemos o creéis que se pueden sacar algunas lecciones? ¿Algo que podemos, digamos, sacar algún balance positivo, algo que podamos aplicar de cara al futuro? Hay que prestar más atención, evidentemente, al mercado que nunca. El mercado, lo hemos dicho antes, yo creo que lo ha dicho Joan también, el mercado cambia a una velocidad de vértigo, y tienes que estar, sabemos que somos más lentos que el mercado, eso está claro, pero tenemos que escuchar cada vez más al mercado y tomar decisiones que puedan hacernos llegar a ese mercado que sigue siendo menguante, por lo menos los últimos años lo ha sido, y que no sabemos cuánto terminará por ser, por seguir decreciendo, ¿no? No quedan muchas más herramientas, es decir, estamos ante una dinámica de bajada del consumo y contra eso poco puedes hacer más que intentar escucharlo cada día más al mercado y
e intentar ser el primero de la clase a la hora de tomar la decisión. El tema de las exportaciones nos ha enseñado de que tenemos un mercado abierto y es nuestra solución, porque si tuviéramos también un mercado nacional solamente para vender, estaríamos todos arruinados y llenos de vino. Entonces, sabemos que es un mercado que es el futuro, donde tenemos que ir abriendo nuevos mercados que hasta ahora pues a lo mejor eran poco consumidores o eran de otros países, y esto se consigue pues, bueno, con buenos productos, buenas presentaciones, unos precios adecuados y una gran inversión en comercialización de nuestros vinos. Y el futuro está en la exportación para poder dar salida a nuestras producciones y seguir generando valor para nuestros agricultores. Estas son las enseñanzas que hemos visto estos últimos años. Vale, es que existen, digamos, que la colaboración entre el sector, dentro del sector, entre bodegas, denominaciones de origen, digamos, son exitosas o pueden ayudar al sector a posicionarse en esos mercados internacionales. ¿Y qué formas de colaboración consideráis que están siendo más exitosas? Yo lo que veo es, no sé qué forma de colaboración son más exitosas, yo lo que veo es que hay que acudir al mercado con fuerza, porque nuestros competidores tienen mucha fuerza y hacen mucho ruido. Y para eso sí que es importante tener, no sé qué me sale aquí, tener, tener grandes deos, grandes bodegas, aparte de pequeñas producciones. Tú piensas que estamos compitiendo con sectores que están mucho más agrupados, que están están en manos de grandes multinacionales y nosotros a veces parecemos el ejército de Pancho Villa, ¿no? Somos un montón de gente, cada uno con un discurso, cada uno con un relato. Creo que debemos de agrupar mucho más el mensaje y empezar a potenciar el valor del vino. Y tenemos que ir hacia atrás. Posiblemente no podamos competir en ese mensaje con nuestros competidores, pero tendremos que crear un relato que nos ayude a vender nuestro producto. Porque la tendencia es a caer nosotros mientras otros crecen con un producto que también tiene alcohol y que no está tan pegado al territorio. Creo que tenemos que vender otro tipo de mensaje. Totalmente de acuerdo con Fernando, porque somos un país que tiene muchísimas empresas, muchas de ellas son pequeñas y esto competimos con grandes multinacionales del sector de ovinos, sean americanas, sean francesas, sean de otros sitios. Y claro, no todas las bodegas aquí podemos tener comerciales que den vueltas por el mundo, que se paseen con los costes que se tienen. Entonces, es intentar agrupar varias bodegas que tengan vinos distintos o parecidos y tener una colaboración entre ellas para fomentar la comercialización. Y por otro lado, también hay empresas que a lo mejor tienen más capacidad de comercialización que no de producción o se sobrepasa su capacidad, entonces hay otras empresas que pueden elaborar más que no comercializar y es llegar a trabajos conjuntos entre varias bodegas para poder dar un servicio. Porque una bodega pequeña a lo mejor no puede llegar según qué mercado puede pedir unas cantidades, pero agrupada con otras bodegas pueden llegar a hacer un producto conjunto, o otras que pueden vender muchísimo pero no tienen esta capacidad de producción. Entonces es agrupar la producción, que es muy difícil, porque cada uno tiene su castillo y cada uno puede estar en su casa y que se está muy bien en casa, pero cuando sales fuera te das cuenta de que nadie te espera, ni nadie te conoce, ni nadie está soñando contigo. Entonces, si no os das un servicio, unas cantidades y unos plazos de entrega que te exigen, no puedes llegar a vender. Por eso es muy importante la colaboración entre bodegas. Y ya para terminar, bueno, estamos viendo que realmente, tomando el hilo que me has mencionado antes del relato, ¿qué mensaje os gustaría transmitir a los consumidores? ¿Qué mensaje que existe detrás de cada botella que os gustaría transmitir a los consumidores? ¿O sería importante transmitir a los consumidores?
Fíjate, yo creo que tenemos un relato ganador, ¿no? No sé si los terminamos de contar bien, pero yo creo que tenemos un relato ganador, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Tenemos detrás de cada botella de vino cultura, territorio, gentes, pueblos pequeños que perviven gracias a eso. Es decir, la España despoblada, nosotros somos uno de los valedores de que hace poco hacíamos un informe en la Interprofesional donde decían que los pueblos que tienen viñas mantienen su población. Yo creo que tenemos un relato que podríamos enganchar, sobre todo al consumidor que viene, que es la gente joven, ¿no? Y a veces lo perdemos. Creo que compartimos sus preocupaciones y sus anhelos. Creo que nuestro sector, perdón, puede empatizar perfectamente, pueden empatizar con nosotros las nuevas generaciones de consumidores que se acerquen al vino, que se acerquen a nuestro producto. Y creo que hay que contarlo, creo que hay que contar todo ese valor que hay, intangible que hay detrás de una botella. Creo que nadie como nosotros tenemos un relato para contarlo de una forma tan permeable con una sociedad que yo creo que busca precisamente los valores que tiene una botella de vino, ¿no? Y a veces digo, no debemos de saber contarlo porque cada día perdemos eh, percepción en el que consume y se cambia a otro tipo de productos, ¿no? Y creo que tenemos un relato y que tenemos que incidir en él porque creo que a las nuevas generaciones el relato de una botella de vino, el relato de una bodega, el relato de un pueblo, el relato de la gente que hay detrás, le tiene que enganchar. Ujú. Sí, sí, es dar a conocer lo que hay detrás, como dice Fernando, de cada botella de vino, las caras de las personas que trabajan en el viñedo, que hacen posible que un consumidor tenga una botella de vino en sus manos, qué es lo que hay detrás. Esto han intentado y han hecho los del sector de la carne, presentando muchas veces no solamente a las vacas o los cerdos, lo que sea, sino los trabajadores que hay detrás, los que mantienen que este producto pueda llegar al consumidor. Nosotros vender quién hay detrás, que somos, resistimos en el territorio, porque esto no se puede hacer, puede llevar a una gran capital, sino que tiene que ser en el territorio, las personas que lo cultivan, cómo lo cultivan, cómo hacen. Tendríamos que abrir las bodegas al público, a las escuelas, explicar qué es el vino. No, no es una cosa como se nos quiere pintar peligrosa, sino que es un sector beneficioso para todos, que resistimos al cambio climático, que vivimos de que los incendios forestales no sean mayores, que hay un terreno y, pues bueno, dar a conocer todo este producto y sobre todo abrirlo, como decía, al público y visitas y todo, aunque todo esto vaya en contra de lo que dicen, ¿no?, las famosas ISOs, que no te pueden visitar, que no puede entrar nadie en las bodegas, que todo tiene que ser cerrado y peligroso y todo, que nosotros mismos nos estamos tirando piedras a nuestro tejado diciendo que estamos haciendo un material peligroso, que nadie puede verlo, que tiene que estar escondido, que tiene que ser todo sagrado. Yo creo que se tiene que abrir y dar a conocer, como dice Fernando, todo lo que hay detrás y lo que representamos, porque el día que desaparezcan las bodegas, pues veremos que queda en el territorio, en los pueblos y toda esta economía rural que hay, que todavía previve, que no puede hacerse en ningún otro sitio. Una granja puedes montarlo si quieres al lado de Barcelona, a lo mejor te echan piedras porque allí os darás malos olores, pero lo podrías montar, pero un viñedo no lo puedes hacer allí. Entonces esto tiene que continuar en el campo. Y tenemos Pues otra parte que aquí no hemos hablado hoy y que sería tema de un debate, que es el relevo generacional, que este es junto con la sequía otro gran tema que tenemos sobre la cabeza y que nos puede cortar la cabeza si no hay un relevo generacional pronto en el viñedo, porque si la gente no se gana la vida, los jóvenes no quieren trabajar en ello. Entonces es una forma también de vender que nuestro producto tiene que llevar un relevo generacional, que hay jóvenes que trabajen en él y que se gana la vida con ello, que esto permite que haya continuidad en los pueblos. Pues muchas gracias. Yo creo que el mensaje, el relato propio, como comentabas, Fernando, yo creo que se tiene claro. Lo único es que habrá que conseguir que llegue ese mensaje al consumidor para que de alguna manera, digamos que las cifras al menos de consumo interior se estabilicen y podamos crecer en otros mercados. Sé que, bueno, han salido a colación muchos riesgos, muchas incertidumbres, pero en definitiva estamos en una posición en la que el sector en España
pues a veces incluso como podría encontrarse Italia hace muchos años y que consiguió crecer en volumen y consiguió crecer en valor sobre todo. Y yo creo que estamos a lo mejor el momento histórico no es el mismo, pero sí que las oportunidades existen y el hueco para un producto, yo creo que tan competitivo como puede ser el vino español vamos, existe y la oportunidad existe. Entonces, con estas reflexiones que habéis dicho, sobre todo en el relato, para llegar al consumidor, me gustaría finalizar este webinar. Quería agradeceros a Joana y a Fernando el que hayáis participado en el mismo y obviamente a todos los participantes que os habéis quedado ahí hasta el final y podemos darlo finalizado. No sé si Nacho quieres decir algo. Pues yo creo que con estas reflexiones podemos dar finalizado el webinar 5 minutos antes, pero yo creo que Sí, si me sí. permites, es muy importante para este sector que aumente el consumo en España. Mm, Somos el país productor con menor consumo per cápita y eso nos lastra muchas veces también en los mercados. Es decir, a mí me sorprendió un dato de Champán, que es la gran marca más prestigiosa del mundo, seguramente de vinos, que el 60% se consumía en Francia. Yo no mm. sabía que ese dato era así, pero eso te demuestra que para hacer una gran marca, para hacer un gran sector, necesitas que tu país consuma. Yo creo que es el gran reto que tenemos, que el consumo del vino en España aumente de forma clara. Sí, sobre todo en un país en el que la hostelería y el turismo está creciendo a 2 dígitos. Ujú. Mm, sí, sí, Pues totalmente de acuerdo. nos estás emplazando para el siguiente, Fernando. Lo has dejado ya lanzado. Es un clásico, el debate sobre el consumo del vino en España. Pues, pues nada más. Finalizamos. Por mi parte, agradeceros de nuevo la participación y haber podido contar con vosotros, Fernando y Joan. Muchas gracias. Buenas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Adiós.